Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Escaparate Radio Digital, este programa de arte, cultura, entretenimiento que tiene ya casi 18 años de estar llevando estos contenidos a ti y te agradezco mucho que estés con nosotros. Hoy vamos a platicar de Yolotzin. Ella es una niña de 9 años que debe enfrentar a su abuelo Seferino, representante del entorno patriarcal, por supuesto, para iniciarse como Nahual. Ella. Algo que en el imaginario popular de Milpalta, por ejemplo, ¿no? Solo está destinado a los hombres y por eso recalqué el ella, por justamente esta parte. Bueno, en ese proceso, la abuela, su mamá y mujeres que la rodean son fundamentales. Se trata de una obra que aborda el tema justamente del empoderamiento de la mujer y surge como respuesta para abordar dos temas, dos problemáticas vinculadas en ese entorno, en la parte de la parte semirural de la Ciudad de México, que tendría que ver con el machismo y con la inequidad de género. Estos dos temas fundamentales se abordan en Nahuala y está con nosotros el director y el dramaturgo de Nahuala, Osvaldo Valdovinos. Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer que nos regales estos minutitos y podamos platicar de esta historia que, pues, afortunadamente se ha logrado mantener, ¿no? Y siempre sigue muy vigente y que cuando la presentas, pues genera muchas cosas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, al contrario. Gracias por el espacio. Bueno, pues el espacio es tuyo y habría que hablar entonces que pareciera que dije mucho de la historia, pero pues no dije nada, ¿no? Bueno, Nahuala, como ya mencionaste, aborda esa temática y surge a partir de un proyecto de PECDA Ciudad de México, Ajá, 2019, donde una de las cláusulas que establecía la convocatoria pues era hablar de trabajar con comunidades ajá, y trabajar temáticas que estuvieran relacionadas con ese lugar o sitio, ¿no? claro. Para esto, nosotros ya habíamos desarrollado una labor de profesionalización Ujú, durante el año anterior y ahí tuvimos contacto con una compañía llamada Toskit, ajá, en ese momento conformada por puras mujeres, ¿no? Les planteamos el proyecto, se mostraron interesadas y fue a partir de trabajar de la mano de ellas prácticamente ajá. que desarrollamos esta obra de Nahuala. Entonces, para eso, pues hicimos un trabajo integral donde no solamente era el tema, sino también pues hicimos una recopilación de datos, una serie de entrevistas, Ajá. una recopilación de imágenes para poder crear los títeres, así como la escenografía, Ujú. y todo lo conjuntamos de tal manera pues para que hubiera una mayor empatía en cuanto a que esa obra está desarrollada precisamente para ese entorno de Milpalta. Claro. Y además una cosa muy interesante, pues, es una obra para niños y grandes, pues, pero para niños. La temática es interesantísima cómo logras que los chavos o los niños la capten, ¿no? Porque es un tema fuerte, es una realidad que tiene que verse por los chavos de una manera que les deje algo y que les marque, ¿no? Y así lo generas con títeres. ¿Qué más? Platícanos, por favor. Ok. En ese sentido, nosotros como compañía Astillero Teatro, Ajá. eh, pues sí, desde un inicio nos planteamos abordar temas difíciles, ¿no? Sobre todo, Siempre. no tanto desde la perspectiva del adulto de lo que es o no correcto, sino Ujú. tratamos de que nuestros montajes sean desde la perspectiva de cómo lo perciben Los los niños, niños, claro. en este caso. Para lo cual, pues es necesario, ya que está hecha la obra, pues llevar a cabo una serie de presentaciones piloto, por así decirlo, Ujú, ujú. para ver si estamos por el camino correcto o no. Ok, Para ello es muy importante que la presentamos al público a quien va destinado y los escuchamos para saber si tenemos que hacer una adecuación o no. ajá, En este caso de Nahuala, como estuvo pensada en un principio para que funcionara en Milpalta nada más, de hecho esa era un poco la expectativa, ajá, ya cuando sale de ahí nos dimos cuenta que toda la parte que tiene que ver con ese contexto, pues salía sobrando un poco, ajá, ¿no? Porque era significativo para ellos, lo que tiene que ver sobre todo
con ciertas costumbres, ¿no? Pero ya en otros entornos, pues pasaba un poco desapercibido. Entonces, esa nahuala que presentamos en 2019 ya Ajá. es diferente a la nahuala que estamos presentando actualmente en el granero, ¿no? Sobre todo en este sentido de hacerla más ágil y que pueda llegar a más personas. Ok. ¿Y cómo lo haces? Porque entiendo, por ejemplo, que aquella parte era el don de una niña de entender la función de la naturaleza y que pues por donde estaba parecía que su condición como mujer era estar destinada al trabajo de campo, ¿no? Cosas que a lo mejor era completamente por la zona, la siembra del maíz, cosechar nopal y en fin esas cosas. ¿Cómo es esta evolución ahora de Nahual? Ah, ok. La esencia se sigue manteniendo, ¿no? Ok, La anécdota ok, sigue siendo la misma, el contexto también. Esas partes que suprimimos tienen que ver sobre todo con la indumentaria ok. que utilizan las mujeres. Era un poquito más extensa. Ajá, Se hablaba de los tlacoyales, de las faldas, de las blusas, ajá. los aretes. Dedicábamos bastante tiempo a esa parte Ujú, y entonces pues fue de las que recortamos, ¿no? ajá, Porque ok. no tenía mayor trascendencia para otros contextos. Ajá, Y vimos que dos escenas que eran muy narrativas, pues era más eficiente si las pasábamos a acción, ok. ¿no? Entonces, sobre todo para el público, para los niños, ¿no? Claro. Tenía que ver igual con esta cuestión de la indumentaria que utilizan ellas, que es algo muy importante, pero de decirlo en texto, lo pasamos a acción y a imagen. Entonces, esas han sido las principales modificaciones, ¿no? Que yo te diría que ha tenido. Y que en efecto, ¿no? Eso es lo que te decía, te ayudan a ti como dramaturgo y como director a presentar algo a los chavos para que lo absorban de una manera distinta, ¿no? Así es. Y bien, entonces, regresemos a esa parte de la historia que no ha cambiado, ¿no? Entonces, esta niña que está ahí frenada por la parte del machismo, ¿no? Por costumbres, historia, lo que quieras, ¿no? Pero de un machismo en donde la abuela y la mamá le empiezan a ayudar, ¿no? Y hasta que el abuelo las descubre y se arma el acabose ahí. Ok, en ese sentido es importante mencionar que no solamente pues es una niña, sino que además es una niña que juega fútbol, Ok, que hace muchas actividades que están relacionadas con los niños, ¿no? Con ajá, los niños. ajá, De hecho, eso es algo de lo que también molesta mucho a Seferino en este caso, y que por qué no sigue los patrones un poco pues, los patrones establecidos en la educación, ¿no? claro, sí, claro, Que claro. así por eso le llama la atención de que las niñas no deben jugar fútbol, deben usar vestido y falda, deben estar limpias, bien arregladas. Y Yolotzin, pues es de alguna manera una pequeña rebelde que Ajá, no está convencida de eso. O sea, no tiene ningún problema en ser niña. De hecho, dije, hay un diálogo, un pequeño diálogo que su amigo Ale le dice, ¿por qué te pusiste ese vestido? Hasta pareces niña. ajá, 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 Y ella le contesta, pues soy niña, menso. claro, O sea, claro. simplemente a mí no me gusta usar falda ni pantalones. Entonces, no es una cuestión que ella tenga problema con el hecho de ser niña, sino con todas las restricciones que tiene por parte de Seferino, ¿no? Entre ellas, pues no tener acceso a ese conocimiento. De hecho, Ajá, la abuela, Pancha, pues ella es prácticamente una nahuala, ajá, pero la consideran en la comunidad bruja o curandera, ¿no? sí, No claro. le dan ese reconocimiento oficial, a pesar de que tiene toda esa, pues toda esa sabiduría. Ujú, Entonces también hay un momento en el que se decide Pancha pues a romper ese esquema, a romper esa tradición, y entonces opta, sí, por enseñarle todo lo que ella sabe, ¿no? Decirle, sí, pues es un proceso largo, vas a tener varios maestros, varias maestras, yo te voy a iniciar en esta cuestión del nahualismo, ajá, para que seas, pues, la primera mujer que de alguna manera se libere de estas costumbres, ¿no? De que ujú, nada más ujú, los hombres pueden ser gente de sabiduría, personas de sabiduría, y para ello, pues sí es fundamental tener el apoyo de la mamá, ¿no? ajá. De Yolotzin, que es Concha, que además es madre soltera, ¿no? Ok, claro. Entonces tratamos de que confluyeran varios aspectos
que todavía siguen siendo muy presentes, ¿no? O sea, pequeños aspectos que sin necesidad de dar discursos o de hacer planteamientos tan complejos, por el simple hecho de estar, Claro. ya es una manera de ponerlo sobre la mesa. Claro que además existen, Sí. ahí están, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que digas, no, ¿por qué no vas a poner algo que es cotidiano, tal vez, ¿no? Ujú. Para ellos, entonces, más un elemento más que los apropia con la historia y dicen esto pasa, ¿no? Esto no solo está ahí, sino que pasa también en mi casa o pasa también en mi comunidad. Y entonces viene la parte donde pues ya no podríamos mencionar más, salvo que el público vaya, que es esta idea donde pues les das herramientas para que sepan qué pueden hacer, cómo pensar o cómo hacer, que no les resuelves la vida, me queda claro, el teatro no hace eso, pero dar las herramientas para que reflexionen y para que tengan esta idea de este empoderamiento, que pueden hacer, que tienen derecho y que tienen derecho a hacer lo que quieran, ¿no? Así es. Eh, la ventaja de esta obra es que parte de ese proyecto inicial eran una serie de conversatorios que se hacían Ajá, después de las funciones, ¿no? Fueron 8 funciones iniciales que se presentaron en diferentes pueblos de Milpalta, ajá, siempre asesorados por la compañía de Tosquitl, ¿no? ujú, Porque ellas nos decían, aquí sí es conveniente, acá no, porque sí hay cierto riesgo, ajá, eh, claro, acá no hay ningún problema. Y entonces durante esos conversatorios, pues era abierto al público, público, niños, papás, adolescentes, adultos, que nos interesaba saber qué pensaban de la obra, ¿no? ajá, Al principio, pues, hablaba una persona por aquí, por allá, nos interesaba sobre todo escuchar las opiniones de las mujeres, ajá, ¿no? Entonces ya cuando una mujer empezaba a expresarse, era como un aliciente para que las demás lo hicieran. claro, También había opiniones de hombres, ¿no? Ahí sí eran un poquito más diversas. Las mujeres ajá, decían, pues qué bueno que se toquen estos temas, sobre todo en estos espacios, en estas comunidades. Es algo que vivimos el día a día. Los hombres te podría decir que había dos polos, ¿no? claro, Lo que decía, estamos trabajando, sí, en estos comportamientos, en tratar de cambiarlos, en procurar, en trabajar nuestras nuevas masculinidades. ajá, ajá, Y otro que decía, pues eso no pasa aquí, ¿no? Eso en claro, realidad, pues se tiene que arreglar adentro de la casa, no es una cuestión que se tenga que hablar frente a todos. Entonces a mí me parece que lo que están haciendo no es adecuado porque pues es algo que se tiene que resolver al interior de las familias, ¿no? qué fuerte, Estaban esas dos posturas un poco, ajá, pero lo que nos interesaba también es que pues los niños percibían muy bien de qué se trataba el asunto, claro, ¿no? claro, Porque ese fue uno de los aspectos fundamentales cuando desarrollamos la obra. Les dijimos a estas chicas, nosotros hacemos teatro para niños, es cierto, pero podemos desarrollar pues este proyecto para un público adulto o un público adolescente. Ustedes que conocen a la comunidad y conocen su comunidad, ujú, ¿en qué rango de edad consideran que sería más propicio? Y entonces ya nos dijeron, pues creemos que para el público infantil, para desde ahí plantear pues este cuestionamiento, ¿no? Fue claro, por eso que desarrollamos la obra dirigida al público para niños. infantil. Así es. Bien, al ser una historia que es para toda la familia, con una problemática actual, con una idea distinta de cómo abordar ese tema y que los papás pueden llevar a sus hijos para que vean esta parte y tengan este acercamiento con ello, tendríamos que decirle al público cuáles son los días, el horario, en dónde se van a presentar para que estén ahí y no lo dejen pasar. Ok. Es sábados y domingos a las 12:30 Ajá, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque hasta el 26 de marzo. ok, El costo del boleto es 80 pesos con descuentos habituales de INAPAM, alumnos, y también para gente de teatro. ok.
Perfecto, pues es que está pensado en todo, ¿no? También en la parte accesible para que el público pueda ir. Digo, son para niños y pues seguramente tendrán los descuentos de estudiantes. Entonces están pensando en todo eso y no habría pierde y no habría decir que nada, nada, nada. Hasta el 26 de marzo en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, ahí en Campo Marte, justo atrás del Auditorio Nacional y entre el Lunario, ahí en medio, es un gran recinto donde podemos siempre, y hablamos en este espacio, en estos 18 años de una gran cantidad y calidad de cosas que se presentan ahí, como justo ahora, Nahuala, ahí donde podemos verlos y estar con ustedes. A las 12:30 dices, ¿va? Sábados y domingos a las 12:30. Así es. Bien, pues interesante. Esto es Nahuala. Estamos terminando casi esta plática con Osvaldo Valdovinos. Él está en la parte de dirección y está en la parte también de la realización del texto. ¿Quién es el elenco? Es importante decirlo porque van a ver títeres y todo. Hay un elenco. ¿Quiénes son? Ok, el elenco está conformado por María Teresa Dalí, Ujú. Itzel Casas, María Zoraida Álvarez, Ajá. Daniel de Jesús Pérez Vázquez, y en esta ocasión a mí me tocó también pues, Eso. a actuar. Pues ya te falta vender las palomitas, Osvaldo. Sí, Y los tickets en la entrada también, pero es fabuloso. Haces la dirección, actúas por supuesto y la dramaturgia también es tuya. Pues Nahuala es esta opción que nos están ofreciendo ahora. Me parece que vale la pena que el público vaya y sea parte de este espectáculo, esta invitación a reflexionar, por supuesto, ¿no? así es. Sobre todo porque bueno, tuvimos una breve temporada en diciembre del año Ujú, pasado. ujú. Esta sería su segunda temporada ya en un foro tal cual, ¿no? En un Ajá, espacio teatral. Se ha presentado principalmente en Nahuala en espacios abiertos, ajá, porque sí nos interesa que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero también nos interesa que la gente que está acostumbrada a ir al teatro vea que también existen estas propuestas, ¿no? claro. Que abordan problemáticas que les puede resultar ajenas porque eh, Pues pues están lejos, ¿no? nos cuesta trabajo creer que esas situaciones todavía sucedan Claro. actualmente en la Ciudad de México, ¿no? Y sí pasan en la ciudad, pero pues, en las zonas rurales todavía está más fuerte, ¿no? Así es. No, pues sí, qué bueno que lo están haciendo así y el público tiene que acercarse, por supuesto, a eso. Bien, ¿cuáles son las redes sociales de la compañía? Osvaldo, me parece muy interesante para que sepan de este proyecto y de los demás que tienen en puerta. Ok, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook como Astillero Teatro, Instagram también. Algo que se me pasó a mencionar que es Ajá, importante que lo mencione, es que esta temporada está apoyada por el sistema, por lo que antes era México en Escena, ¿no? Sistema de ajá, apoyos a la creación de ajá, proyectos culturales. ajá. Lo tenemos que mencionar porque, bueno, forma parte de ese apoyo que nos Por dan y supuesto, pues, por hay que supuesto. mencionarlo en las entrevistas. Claro, por supuesto. Pues sí, y además vale porque es importante su función también. Bueno, pues qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo dices. La invitación es sábados y domingos, 12:30 hasta el 26 de marzo, Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, y ahí está la invitación. Nahuala es lo que están ofreciendo y tenemos que estar ahí están las redes sociales para estar en contacto con la compañía, saber qué es lo que está pasando con Nahuala y saber qué es lo que viene después de Nahuala, y ahí estaremos con siempre atentos del trabajo que ustedes han ofrecido al público, pequeños y no tan pequeños. Muchísimas gracias, Osvaldo, por regalarnos estos minutos y mucho éxito. Muchas gracias a ti, gracias por apoyar este esfuerzo. Por supuesto, yo aquí feliz y encantado. Te mando un abrazo y muchas gracias. Bien, y con esto nos vamos, no sin antes decirte que justo me acaba de decir Osvaldo que nos está regalando 5 pases dobles para que vayas a ver Nahuala. Entonces, ¿quieres estar el próximo fin de semana? Por favor, comunícate, mándanos un mensaje y di yo quiero llevar a mis hijos a Nahuala y son 5 pases dobles lo que vamos a regalar, así es que si te interesa, comunícate ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros, este programa Escaparate Radio Digital hoy se termina, pero nos vemos en la próxima publicación. Gracias a Marisol Ruiz Alcántara, William Yarmes y a Raúl Aguilar y tu servidor Román Ruiz, que somos el equipo de producción que siempre estamos pensando en ti para llevar este tipo de información a ti a través de Escaparate Radio Digital en Instagram, en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos. Yo insisto, te espero y aquí nos vemos y nos escuchamos en la próxima publicación. Que estés muy bien. Hasta pronto.